Con la llegada de la temporada invernal en México, las enfermedades respiratorias comienzan a presentarse de manera más constante en el país. Entre estas enfermedades tenemos por supuesto a la COVID-19 y a la influenza, pero en el ambiente también circulan otros virus respiratorios que causan infecciones distintas, entre los que se encuentra el virus sincital respiratorio. El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica del Gobierno de México informó en un aviso epidemiológico que desde inicio de octubre hasta finales de noviembre se observó un incremento de casos de otros virus respiratorios con predominio del virus sincitial respiratorio a partir del inicio de la temporada estacional. En este video conocerás qué es el virus sincitial respiratorio, qué es lo que está pasando exactamente en México, cuáles son sus síntomas y cómo puedes evitarlo. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. El virus sincitial respiratorio ha experimentado un aumento en su propagación en México. Se confirmó que durante las semanas 40 y 45 del año actual se registró un incremento de los casos positivos a este virus en todo el país. A partir del comienzo de la temporada de frío en octubre y hasta el 25 de noviembre, la dependencia ha confirmado 827 casos de virus respiratorios, donde se excluye la influenza y el COVID-19, de los cuales 546, o sea el 66% del total, son casos de virus sincitial respiratorio, lo que demuestra su predominio. De los casos confirmados de virus sincitial respiratorio, más del 90% corresponden a casos que necesitaron hospitalización. Si bien los casos no son masivos y la mayoría de las personas se recuperan en 1 a 2 semanas, las infecciones por virus sincitial respiratorio es de cuidado debido a que, entre otras cosas, es la causa viral más frecuente de hospitalizaciones en lactantes hasta antes de los 2 años en todo el mundo. El virus sincitial respiratorio es un virus de ARN. Los virus de ARN, como material genético, mutan más rápido que los virus de ADN, lo que puede llevar a alteraciones y propagaciones más velozes que los mismos. Asimismo, el virus sincitial respiratorio es un virus que puede causar síntomas similares a los del resfriado y que representa una mayor amenaza para los niños en etapa de lactancia. El virus sincitial respiratorio es un virus respiratorio común que suele causar síntomas leves similares a los del resfriado y es la causa viral más frecuente de bronquiolitis, neumonía e infección del tracto respiratorio inferior y hospitalización en lactantes en todo el mundo. En México, hasta el 14 de noviembre pasado, los grupos de edad con más casos de virus sincitial respiratorio y más hospitalizaciones por este virus fueron de 1 a 4 años, menores de 1 año y de 5 a 9 años. El contagio de virus sincitial respiratorio ocurre de persona a persona por gotas respiratorias, por ejemplo, cuando se conversa cerca de alguien infectado y aspiras las gotas respiratorias que expulsas al hablar. Además, también es posible el contagio al tocar manos u objetos infectados por la persona enferma. Entre los síntomas del virus sincitial respiratorio se encuentran los siguientes: congestión nasal, disminución del apetito, tos, estornudo, fiebre y sibilancias respiratorias. En los lactantes de 6 meses o menos, los síntomas pueden ser irritabilidad, menor actividad, dificultad para respirar e ingesta reducida de líquidos y alimentos. Los síntomas suelen aparecer por fases y no todos de una vez. Además, no todas las personas con virus sincitial respiratorio incluyen la fiebre. Los síntomas comienzan a aparecer entre 4 a 6 días después de haberse infectado. Sin embargo, si te contagias, puede infectar a alguien más de 1 a 2 días antes de que comiencen los síntomas. La alta transmisibilidad se debe a que algunos bebés y personas con sistema inmunológico debilitados pueden seguir propagando el virus incluso después que los síntomas hayan desaparecido, prolongándose este periodo de contagio hasta por 4 semanas. Los protocolos de tratamiento indican que no recomiendan utilizar medicamentos antivirales como tratamiento de rutina para las infecciones por virus sincitial respiratorio, pues la mayoría de las infecciones por este virus desaparecen por sí solas en 1 a 2 semanas. Sin embargo, algunas personas pueden enfermarse gravemente por el virus sincitial respiratorio. Para combatir la fiebre y el dolor se pueden utilizar medicamentos habituales sin receta como el paracetamol o el ibuprofeno. Antes de dar cualquier medicamento a su niño, debe consultar al médico. Como en otras infecciones respiratorias, es de suma importancia beber líquidos abundantes para aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación. Los bebés, los niños pequeños y los adultos mayores con virus sincitial respiratorio tienen mayor riesgo de enfermedad grave, lo que traduciría en infecciones como bronquiolitis, que es la inflamación de las vías respiratorias pequeñas del pulmón, o neumonía, que es la infección de los pulmones en general.
Algunas personas infectadas por el virus sincicial respiratorio, especialmente adultos mayores y los bebés menores de 6 meses, podrían ser hospitalizados si se deshidratan o tienen alguna dificultad para respirar. En los casos más graves, una persona podría necesitar oxígeno o líquidos intravenosos si no puede comer o beber suficientemente, o intubación, o sea, la inserción de un tubo respiratorio por la boca hasta la tráquea, o la asistencia respiratoria mecánica. En la mayoría de los casos, la hospitalización solo dura unos días. En resumen, el virus sincicial respiratorio, también conocido como virus sincicial respiratorio, es una enfermedad viral común. Por lo general causa síntomas leves parecido al resfriado, pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. Si bien la Secretaría de Salud de México emitió un aviso epidemiológico donde se informa sobre el incremento de los casos de virus sincicial respiratorio, es completamente normal en esta época del año. Se ha detallado que la mayoría de los contagios se presentaron en menores de 1 a 4 años. Se observó que por entidad el Estado de México y Ciudad de México son quienes mayor número de hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio han reportado, y hasta el momento no se han reportado defunciones a causa de esta enfermedad. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.